Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Chicos, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, buenas tardes. Por ahí me Buenas confirman tardes, el audio. profesor. Hola, Bonifacio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, chicos. Hola, hola, Melanie también por ahí. Bien, chicos, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien de salud, que en este caso también estén con todas las pilas, ¿no? De todas maneras, para poder seguir aprendiendo. Hola, Magna, también por ahí, Noelia, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, chicos, empiezo la sesión, anuncios rápidos. Ya su pensión, por favor, ya se encuentra activa, así que ya pueden ir realizando sus pagos correspondientes. Si ya lo han hecho, genial. Si aún no lo hacen, es cierto, aún faltan algunos días, pero de todas maneras traten de tenerlo presente. Ya para que no se les pueda escapar la fecha, todo sobre todo, porque ahí ya saben, ustedes con el trabajo, las ocupaciones, etcétera, a veces por ahí se nos puede escapar. De la misma manera, recordarles que sigan ingresando a sus talleres, a sus cursos, que son todos los días. Entonces, para que sigan participando, es importante la presencia de ustedes. Recuerden que todos los temas que se abordan, que se trabajan, que se les brinda, es pensando en cada uno de ustedes y en la formación integral que también queremos brindarles. Bien, chicos, ahora sí. Vamos a continuar con lo que hemos estado revisando ya en las clases anteriores y para eso les pido que observemos esta diapositiva que les estoy presentando. Una diapositiva sencillita, imágenes bastante directas, ¿no? Acompañadas también con unos pequeños datos ahí en la parte inferior de cada imagen. Entonces, obsérvenlo, léanlo, ¿listo? Porque a raíz de estas tres imágenes que les estoy proyectando, vamos a conversar un poquitito. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ujú. Listo. Ya vamos a observar esto. Unos segunditos más para poder empezar a dialogar un poquito. ¿Ya? Bien, chicos. A ver, pregunta directa. Y yo sé que me la van a responder súper rápido. ¿A quiénes han podido observar en la diapositiva anterior? O bueno, ¿a quiénes han observado en la diapositiva anterior, chicos? ¿A quiénes? ¿A quiénes, chicos? A ver, Xiomi, adelante, Xiomi. Hola, Miss. Observamos a Homero, eh, que ve el género épico y lírico. También hablamos de Ilíada, la Odisea y Edipto Rey. Ya. Muy bien, Xiomi. Ok, un breve recordatorio de lo que vimos la clase anterior, es cierto. Y es importante que recuerden la literatura clásica, porque ellos pertenecen a esa literatura, para que recuerden sus características. Muy bien, pero en la diapositiva anterior, que hace unos segunditos acabamos de cambiar, lo voy a devolver. O mejor no, porque lo han observado. ¿Qué han podido ver? ¿Qué han podido identificar? Brady, un dragón, un gigante, ok, Brady, muy bien. Un dragón, un gigante, y falta alguien más. Ya, ok. Que en este caso lo vamos a conocer como un caballero. Muy bien. Dragones, gigantes, caballeros. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes en algún momento han leído o han visto algo relacionado a uno de esos tres personajes? Algo relacionado a dragones, a caballeros, a gigantes. ¿Han leído, han visto, han escuchado quizás? Brady, películas, me dice, ok, muy bien. Marta, adelante. Profesora, buenas tardes. El gigante me hace acordar a David y Goliat. Ajá, bien, Marta. Por el ámbito religioso, ¿no? David y Goliat. Perfecto, muy bien, Marta. Excelente. Los demás chicos han visto películas, dibujitos, han leído obras, quizás, no sé, algo relacionado a uno de esos tres o quizás a los tres juntos. ¿Han visto, han leído algo, chicos, por ahí? A ver, hagan un recordatorio, un pequeño viaje a toda la información que tenemos ahí almacenada y vamos a ver. ¿Han visto, han leído, chicos?
a este dibujito. Shark, por ejemplo, ¿no? Todos, creo yo, en algún momento lo hemos visto. ¿No es así? Más o menos sabemos la temática. Correcto. Entonces, hemos revisado, hemos leído, hemos visto algo relacionado a estos. Entonces, la pregunta es, cuando nosotros hablamos o hemos, no sé, tal vez observado a caballeros, gigantes, dragones, ¿a qué época nos transportan, chicos? ¿A qué época nos trasladan esos tres personajes, por ejemplo? ¿O nos quedaremos fijo aquí en el siglo XXI, que es nuestro siglo actual? Abner, ok, muy bien, Abner. A la época medieval, me dice Abner. Correcto. Ujú. Yo les pregunto, esos tres seres mencionados ya anteriormente, ¿tendrán algo en común, chicos? ¿Tendrán algo en común el caballero, el dragón y el gigante? ¿Qué me dicen? ¿Tendrán o no tendrán algo en común? Xiomi, adelante. Claro que sí, Miss. Cada quien tiene algo en común. Ujú. Por ejemplo, a ver, ¿qué de común podrán tener? Su forma de ser, su forma de actuar, Ujú. como son personajes y tienen cada quien diferente acción, ¿no? Correcto, Xiomi. Muy bien. Tienen diferente acción. Muy bien, me quedo con esa. Dentro de las películas, dentro de los, tal vez incluso de los libros, ¿cuáles suelen ser las características que predominan en un gigante y en un dragón por lo regular? ¿Cuál es siempre ahí su rol dentro de una historia, de un dragón o de un gigante? ¿Qué me dicen? Marta. Tienen, por lo usual, son, digamos, los malos, como también suelen tener carácter bastante fuerte, bastante impulsivo, agresivo. Ujú. Muy bien, exacto. Dentro de las historias, sean en películas, dibujos, obras, tanto los gigantes como los dragones, como nos lo ha dicho Marta, tienen un carácter bastante marcado, ¿no? Son muy impulsivos y por lo regular siempre son los villanos, ¿no? Y en cambio, el caballero, ¿cómo es presentado dentro de las historias? Un caballero. ¿Qué cualidades tiene un caballero? Muy bien, Brady, es el salvador, ¿no? Él es el que soluciona todo el problema, ¿no? De hecho, es el caballero quien se enfrenta a estos enemigos, no sean dragones, sean gigantes, etcétera, ¿no? Entonces siempre el caballero es un noble, ¿no? Que es llevado por su valor, ¿no? Por su valentía, enfrentar y ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Es el bueno de la película, me dice Melanie. Efectivamente, es el héroe. Muy bien, Brady, correcto. Efectivamente, como lo están diciendo. Muy bien. Entonces, de alguna manera sí tienen algo en común, ¿no? Porque dentro de cualquier historia, el caballero necesita definitivamente de sus villanos para ser caballero. Y los villanos necesariamente necesitan de un héroe para que también ellos puedan ser reconocidos como tal. Entonces, de alguna manera hay como un equilibrio, un trabajo en conjunto, ¿no? Para que estos dos puedan relucir. Muy bien, chicos, excelente. Hoy día, ¿o por qué les he estado haciendo esas preguntitas del caballero, del gigante, del dragón, de a qué época tal vez nos trasladamos al observarlos? Porque hoy día vamos a nosotros a hablar, conocer sobre la literatura medieval, ¿correcto? ¿Para qué? Para que tú puedas conocer cuáles son las características de esta literatura y por qué es importante. Justo ahí al inicio no me daban como luces de lo que ya habíamos trabajado en la literatura clásica. Y eso es importante porque te vas a poder dar cuenta tú y hacer una comparativa entre lo que fue la literatura clásica y lo que es o lo que fue la literatura medieval. Y tú mismo llegarás a la conclusión de si ambas literaturas son lo mismo o tienen enfoques diferentes. Entonces, para hablar de literatura medieval, primero hay que ubicarnos dentro de un contexto. La literatura medieval se desarrolla en la Edad Media, ¿correcto? Ahora, se va a desarrollar tras la caída del Imperio Romano. Cuando ese Imperio Romano cae,
empieza el auge de esta Edad Media y con esta el desarrollo de la literatura y a su vez de la mano, encaminado, tal vez podríamos decir que ensombrecido por la religión. Porque dentro de esta Edad Media se marca mucho, marca mucho la Iglesia Católica. Y la influencia de esta iglesia es tan fuerte que va a dominar todo este periodo. Cuando nosotros hablamos de la Edad Media, vamos a tener 3 estadios importantes o 3 etapas importantes. Para empezar, vamos a tener una alta Edad Media. ¿Ya? En esta alta Edad Media, en esta primera etapa, vamos a notar que la Iglesia Católica ejerce una presión muy fuerte dentro de la sociedad y que por lo tanto desarrollan una visión teocentrista. Esta visión teocentrista significa que ven a Dios como el centro de todo, que todo gira en torno a Él. Aquí no hay nada de que el hombre, de que nada. Aquí Dios es el centro del mundo, vamos a decirlo de esa forma para que me puedas entender. Entonces, en esta alta Edad Media vamos a ver el desarrollo de simbolismos. ¿Qué es el simbolismo? Te lo pongo con un caso práctico. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú ves, sales a caminar por tu ciudad y ves que en las paredes han hecho unos grafitis de corazones, ese corazón que tú has visto que está grafiteado en la pared, tú sabes que dibujar un corazón significa amor. Eso es el simbolismo, que a través de una sola imagen ya hay un significado. Entonces, en esta alta Edad Media existe la presencia de este simbolismo, existe la visión teocentrista y se desarrolla lo que es el latín, particularmente lo que es el latín. En el medioevo, ya vamos a ver que en esta segunda etapa se ve marcado lo que es el nacionalismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser nacionalista, chicos? Porque ese es un término que nosotros también hasta ahora utilizamos. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Qué es, chicos? ¿Qué es el nacionalismo, perdón? A ver, ¿qué es? ¿Qué es, chicos? ¿Qué es el nacionalismo? Bonifacia, adelante. El nacionalismo es algo uno que siente por nuestro país, por ejemplo. Muy bien, Bonifacia, claro. Está orientado, está asociado a lo nacional y lo nacional es lo propio. Entonces, en el medioevo, que es la segunda etapa, se marca mucho esta característica, el nacionalismo. Es decir, que dentro de esta etapa vamos a encontrar obras donde se va a resaltar bastante el amor a la patria por parte de los héroes, el amor, la fidelidad a la nación, ¿ya? Vamos a ver marcado el desarrollo de las lenguas neolatinas, que son el español, el francés, ya acá se va a desarrollar eso. Y va a estar, estas obras que se enmarquen dentro de ese medioevo, van a estar representadas o cantadas por los cantares de gesta, ¿ya? Ellos, ahí van a estar los famosos juglares, que eran los cantores, vamos a decirlo así, que se dedicaban a recitar o a contar las historias de estos héroes nacionalistas en lugares públicos, con la intención de resaltar sus valores, ¿no? Pero orientados al amor a la nación. Ese es el segundo estadio, la segunda etapa, el medioevo. Y la tercera etapa, pero no menos importante, es la Baja Edad Media, o también conocida como el Prerrenacimiento. Esta tercera etapa marca un punto de quiebre entre lo que plantea la Edad Media o la literatura medieval y un enfoque más humano. Dentro de esta Baja Edad Media vamos a encontrar una convivencia equilibrada entre la visión teocentrista,
que es la que ve a Dios como el centro de todo, y la visión antropocentrista o la visión humanista, que reconoce al ser humano como un ser que tiene sentimientos, que tiene valores, un ser que tiene libertad de decisión. Entonces, en la Baja Edad Media vamos a ver ese pequeño desarrollo de esas ideas humanistas que luego en el Prerrenacimiento se van a desarrollar con mucha más fuerza, ¿no? Pero en la Baja Edad Media como que ya se está viendo pequeños rasgos o pequeñas apariciones de ese tipo de pensamiento. Entonces, vamos a ver dentro de esta literatura o dentro de esta Edad Media, que es donde se va a desarrollar estos tres estadios. Ahora, vamos a encontrar también que dentro de otros rasgos sociales, ¿no? Que marcan la época, vamos a encontrar en este caso el afianzamiento de la burguesía, ¿no? Empiezan también ellos a surgir de poquito en poquito. Se empiezan a desarrollar las lenguas romances a raíz del latín, por eso son neolatinas. Nuestro idioma es un derivado del latín, ya es un derivado. Entonces, el punto de origen es el latín mismo y de ahí se han ido pues ramificando en otras, ¿no? Dentro de esta Edad Media, chicos, se van a desarrollar igual el género épico, ¿ya? Particularmente aquí vamos a hablar de los cantares de gesta, ¿correcto? Estos cantares de gesta, dentro de los más populares, tenemos el cantar de los nivelungos y el cantar de Roldán. Recuerden que son los juglares los que efectúan o realizan estos cantos. Ya ellos son los que encargados, vamos a decirlo así, de todo este proceso. ¿Correcto? Ahora, un dato importante antes de seguir avanzando. Les decía que en la Edad Media primaba mucho la religión. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Santa Inquisición? ¿Les suena la Santa Inquisición, chicos? No sé, el nombre les hace conocido, se les hace familiar. Hablar de la Santa Inquisición. Marta, adelante. Sí, profesora, en realidad hubo una época donde me interesaba bastante ese tema, sobre todo por los métodos de castigo que utilizaban en esa época. Marta, ¿qué castigaban los de la Santa Inquisición? A ver, coméntanos un poquito. ¿Recuerdas? Si mal no me equivoco, a los que creían o pertenecían a otro tipo de religiones. También, por ejemplo, cualquier cosa que les disgustara para ellos podría ser brujería. Por ejemplo, eso de utilizar plantas medicinales no estaba bien visto. De igual manera también a las hombres y mujeres infieles también. ¿Y cuáles eran los castigos que imponían, Marta? Usualmente eran torturas. Los hacían o los obligaban a decir el delito que habían cometido, ya fuese que sea cierto o no. Y casi siempre terminaba en la muerte. Exacto. Muy bien, Marta. Gracias. Efectivamente. Dentro de esta edad, chicos, la religión tuvo una gran dominancia dentro de todo el proceso y justamente debido a esa presión, o bueno, opresión sería el término, hay muchas obras que no tienen nombre, que están bajo el tema o el término anónimo. ¿Por qué? Porque como nos lo ha dicho Marta, la Santa Inquisición era como un, vamos a decirlo así, un tribunal que se encargaba de castigar, de condenar a aquellos que ellos consideraban herejes, ¿ya? Y para ellos los herejes no tenían, vamos a decir, un reglamento, unas características precisas, ¿no? Sino que dentro de todo lo que ellos podían considerar como herejes o estaban aquellas personas que, por ejemplo, pues no, tal vez no acataban lo que la religión o lo que Dios decía, ¿no? Entonces, el conocimiento en esta época se vio bastante, ¿cómo decirlo? Interrumpido. Ya el conocimiento, el avance científico se vio ahí, varado. No hubo un crecimiento. ¿Por qué? Porque la religión lastimosamente no lo impedía. Y efectivamente, como nos lo ha dicho Marta, eran torturas que en la mayoría de casos, por no decir en todos, terminaban pues matándolos,
¿no? Entonces, debido a eso es que las obras que nosotros tenemos en esta época, muchas son obras religiosas, pero hay algunas que son, en este caso, obras que no tienen nombre de un autor como tal, sino que son anónimas. Dentro de ellas tenemos el Cantar del Mío Cid, que es una obra bastante conocida y que quizás ustedes han escuchado, quizás lo han leído, ¿no? Quizás algo les han contado. El Cantar del Mío Cid es una obra que no tiene autor como tal, es anónimo, y que además está dividido en 3 cantos. Tenemos un primer canto que es el destierro del Cid, un segundo canto que son las bodas de las hijas del Cid, y un tercer canto que es la afrenta de Corpes. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿han leído o han escuchado sobre el Cantar del Mío Cid? Que es una obra bastante leída y bastante conocida también. Pero no hay problema, si por ahí me dicen no es la primera vez, perfecto, ¿no? Entonces les pregunto, ¿han leído, chicos, o han escuchado sobre esta obra? Yo no, me dice sí o mi, perfecto, no hay problema. Brady también me dice que no, correcto. Los demás chicos, ¿han leído, les han contado, les han hablado sobre el Cantar del Mío Cid? No. Ok, no se preocupen, chicos, no se preocupen. Para esto, les voy a compartir un video, ¿ya? Lo que les voy a pedir es que tomen nota, ¿ya? De la información o de los datos, ¿no? Que les va a ofrecer el resumen que les voy a empezar a compartir para luego poder conversar un poquito sobre lo que ustedes han podido captar de cada canto. Recuerden que el Cantar del Mío Cid tiene 3 cantos, que son los que ya les nombré. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir poquito a poquito, primer canto, luego vamos con el segundo canto y luego vamos con el tercer canto y de esa manera, ya vamos a ir avanzando. Listo, ahora sí. Cantar del Mío Cid, anónimo. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, Oh, sí. listo, vamos entonces. Destierro del Cid. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro Al-Mutamiz las parias, es decir, el pago de un tributo. Pero el rey de Córdoba, Almudafar, odiaba al Mutamiz y con el apoyo de algunos nobles de la corte, como el conde don García Ordóñez, decide atacar Sevilla. Enterado de esto, el Cid les envía cartas para que no ataquen a quien ahora están bajo la protección del rey don Alfonso, pero no les importó. Atacaron la ciudad y obligaron al Cid a defender al Mutamiz y recuperar los tesoros que le habían robado. El rey Alfonso quedó muy complacido con el Cid, pero en la corte había gente que tenía envidia del aprecio del rey hacia el Cid, así que lo difamaron, diciendo que el Cid se había quedado con parte del tributo que le entregó al Mutamiz, y el rey dio por verdadera aquella mentira y ordenó que en un plazo de 9 días el Cid debía abandonar el reino, pues era condenado al destierro, perdiendo así todas sus posesiones y tierras. Incluso tenía que separarse de su esposa, doña Jimena, y de sus 2 menores hijas, Elvira y Sol, a quien deja en San Pedro de Cardeña bajo el cuidado del abad. Horas creando presentaciones aburridas. Con IA, solo escribe tu tema. Don Sancho. Fue para el Cid lo más triste que tuvo que hacer. Por orden del rey, nadie le debía dar posada o alimentos, a costa de perder sus bienes o los ojos. Es por miedo a este decreto que cuando Burgos, a pesar de ser muy querido, nadie ayudó al Cid. Algunos de los que se decidieron a el único burgalés que le ofreció pan y vino al Cid, y además le dio la idea de conseguir dinero utilizando una treta. Antolínez acudió con 2 judíos prestamistas, Raquel y Vidas. Les dijo que el Cid
les dejaría 2 arcas llenas de oro en calidad de garantía por 1 año a cambio de dinero, pero que no debían abrir las arcas hasta que se cumpla la fecha de pago. Estos accedieron y le dieron 600 marcos. En realidad, las arcas no contenían nada más que arena. Algunos caballeros leales al Cid decidieron seguirle, saliendo de los dominios del rey 300 personas. El Cid guió a sus guerreros hacia las tierras tomadas por los árabes. Para conquistarlas con tácticas de guerra, tomaron Castejón y luego sitiaron y conquistaron Alcócer. De los moros derrotados y de las ciudades tomadas, el Cid conseguía oro, plata y finos caballos. A pesar del destierro, el Cid enviaba regalos al rey como muestra de sumisión, los cuales aceptaba con mucho gusto. El Cid derrota al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, de quien obtiene la espada llamada Colada. Las batallas ganadas por el Cid conseguían que su ejército creciera, al igual que sus riquezas. Hasta ahí, ¿ya? Este es el primer cantar, el cantar del destierro del Cid. A ver, chicos, ¿qué datos importantes o qué han entendido ustedes de ese primer canto? Lo que hayan podido captar, lo que hayan podido entender es válido, chicos. Y a ver, ¿qué podemos opinar de este primer canto del destierro del Cid? A ver, ¿qué podemos opinar, chicos, de este primer canto? ¿Qué me dicen? ¿Qué han podido tomar nota? Del primer canto. A ver, ¿qué podemos opinar de ese primer canto, chicos? Sí lo lograron escuchar, ¿verdad? Sí lograron anotar, sí lograron ahí, por ahí, tal vez algún hecho, algún dato. A ver, Abner dice, voy leyendo lo que me van diciendo por aquí, ¿ya? Abner me dice que ese tiempo se cobraba tributos al rey. Ya, ok. Xiomi me menciona que dejaron 2 tipos de caja, que mientras no cumplan la mensualidad o fecha no abrirían. Ok, sí es cierto, dentro de este canto sí se nos menciona ese dato, correcto, muy bien. Muy bien, Brady, que eran protegidos por el rey Alfonso, correcto. Muy bien, efectivamente, ahí tenemos al rey Alfonso, se nos menciona el personaje principal, que es nuestro Cid, ¿no? Díaz de Vivar se apellida él. A ver, Xiomi, adelante, Xiomi. Incluso tenía que dejar a su familia, es decir, a su esposa y a sus hijos. Correcto, muy bien. El personaje principal, que es nuestro Cid, tuvo que dejar a su familia, ¿no? Debido a lo que había sucedido. Marta, adelante. Sí, algo de lo poco que pude anotar es que el personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar, que sería el Cid, el cual es desterrado injustamente por el rey Alfonso. El Cid abandona Castilla con pocos hombres, dejando a su esposa y a sus hijas, y durante el destierro lucha, gana batallas y obtiene riquezas, y envía parte de sus ganancias al rey, y yo lo tomo que lo hace, digamos, es una manera de recuperar su honor, es como yo lo puedo ver. Muy bien, Marta, muy bien. Luzmila, hola Luzmila, buenas noches. Correcto, chicos, muy bien. Entonces, miren, dentro de este primer canto, ya, efectivamente se nos presenta a Rodrigo Díaz de Vivar, que es nuestro Cid, el personaje principal. Nos cuentan que este Cid era vamos a decir, el protegido del rey Alfonso VI, ¿ya? Que en este caso, el Cid es desterrado, pero hay un motivo. Debido a los buenos tratos, ¿no? Al engreimiento, vamos a decir, o al favoritismo que este rey tenía hacia el Cid, hay un personaje que es García Ordóñez, ¿ya? Quien se pone celoso de este tipo de actitud del rey hacia el Cid y decide empezar a hablar mal de él delante del rey, con el único afán o propósito de hacer que este Cid sea desterrado. Y efectivamente logra su cometido. ¿Correcto? Entonces, el rey toma la decisión de desterrar al Cid de Castilla, ¿no? Y el Cid, pues lógicamente se siente triste. ¿Por qué? Porque como nos lo han dicho sus compañeras,
tiene que abandonar Castilla y por sobre todo va a abandonar a su familia, que es su esposa Jimena y a sus hijas. ¿Correcto? Entonces, el Cid no se va solo. De hecho, a pesar de que es desterrado, hay hombres que se van con él. Entre ellos está su primo, ya que decide acompañarlo. Entonces, ellos deciden de Castilla salir y dirigirse a Burgos. ¿Correcto? Pero hay un tema aquí importante, chicos. Cuando llegan a Burgos, nadie les quiere hospedar. Y ustedes recordarán, si han prestado atención a la narración, que es ¿por qué? ¿Por qué nadie quiere brindarles ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda al Cid y a los hombres que lo acompañaban, chicos? ¿Cuál era el motivo, la causa, la razón por qué sucedió esto? ¿Por qué nadie quiso darles o tenderles la mano? ¿Recuerdan? ¿Tomaron nota? ¿Prestaron atención? ¿Por qué pasó esto? Porque al momento de desterrarlo, el rey Alfonso VI da la indicación de que todo aquel que ayude al Cid automáticamente perdería todos sus bienes, o tal vez también los ojos. Entonces, por esa advertencia o amenaza, es que las personas deciden no ayudar al Cid. Sin embargo, ya en este caso hay una persona que al Cid le brinda la mano, lo apoya, aún sabiendo que podía perder, ¿no?, lo que poseía. Es ahí donde él se entera de que pues el rey había dado esa indicación, ¿no? Entonces, bueno, no, el Cid no hace nada, sino que decide acampar con sus hombres afuera de la ciudad para que de esta manera puedan de alguna manera estar a salvo. ¿Correcto? El Cid junto con su primo deciden ver la forma de tener dinero, porque no tenían dinero. Y es aquí donde entra esa parte de la historia de dos arcas, ¿no? Que el Cid va en este caso, dos judíos, que son Raquel y Vidas, y les dicen, no, te vamos a dar estas dos arcas llenas de oro a cambio de que tú nos hagas un préstamo de 600 marcos. La única condición era que al cabo de un año ellos iban a regresar a devolverle el dinero y ellos se tenían que devolver las arcas de oro. Y que durante ese periodo estos judíos no podían abrir las arcas, ya que si lo hacían, el trato se rompía. Pero yo les pregunto, ¿esas arcas realmente estaban cubiertas o llenas de oro? ¿Estaban llenas de oro esas arcas, chicos? No, No, ¿estaban llenas de qué? de arena. Ha dicho, efectivamente. Sin embargo, los judíos creen en el Cid y procede su transacción, ¿correcto? Bueno, una vez que ellos ya han tenido dinero, el Cid ya está más que listo para ya ahora sí despedirse oficialmente de su familia y antes de irse él promete a su esposa, a sus hijas que él va a regresar nuevamente para que ya puedan estar juntos otra vez. Salen de Castilla, ahora sí, para que ya puedan empezar una vida de destierro. Y esa noche, curiosamente, el Cid sueña con el arcángel San Gabriel. Y este arcángel en sus sueños le dice que no se preocupe, que todo va a estar bien, que Dios lo está acompañando y que él no lo va a desamparar. Al despertar, el Cid, ¿no?, decide o toma la decisión de que por las mañanas ellos van a descansar y que por las noches ellos van a avanzar, van a continuar su camino para que no sean descubiertos. Y de esta manera el Cid empieza a tener luchas, empieza a tener batallas, empieza a tener conquistas y empieza a ganar fama. ¿Por qué? Porque en todas las peleas que él tenía, siempre él salía ganador. Y como nos lo ha dicho Marta, después de cada combate quedaba un botín. Ese botín el Cid lo repartía equitativamente entre todos sus hombres y a su vez también separaba una parte para enviárselas al rey, porque él realizaba estas conquistas en nombre de su rey, de Alfonso VI. Entonces siempre este rey recibía, pues no estos, vamos a decir, estos regalos que el Cid le enviaba, ¿no? ¿Y por qué lo hacía? Uno, sí es cierto, para poder recuperar su honor, pero también lo hacía para que el rey Alfonso no piense que el Cid es su enemigo y para que no se enemiste más con él.
Entonces, por eso es que trataba de manejarlo de esa manera. Estas conquistas y esta fama fueron en aumento, así que el Cid fue haciéndose de gran riqueza, ¿correcto? Fue haciéndose de fama, de muy buena fama, y estas noticias iban llegando a los oídos del rey, ¿no? Quien él se iba enterando, pues, ¿no? De todas las hazañas que el Cid estaba haciendo fuera de Castilla y que lógicamente, en este caso, van sumando unos puntos extra, vamos a decirlo así, y más aún con los constantes regalos que siempre le hacía, ¿no? O que él siempre sí le enviaba. Entonces, hasta ahí el primer canto, que es el canto del destierro del Cid. Vamos con el segundo canto, que es el cantar de las bodas de las hijas del Cid. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Atentos, por favor. Bodas de las hijas del Cid. 3 años le tomó al Cid reconquistar parte de la tierra tomada por los moros y decidió establecerse en Valencia, ciudad que tomó después de cercarla por 9 meses. Hasta aquel lugar llegó un clérigo guerrero llamado Don Jerónimo, al que el Cid le ordenó establezca un obispado en Valencia. El emir de Sevilla, al enterarse que el Cid tomó Valencia, decide atacarlo con 30.000 hombres. El campeador y sus hombres pudieron derrotar al emir, que logró escapar herido, dejando en el campo de batalla un cuantioso botín. El Cid decidió nuevamente enviar presentes al rey don Alfonso con la intención de que permita a su esposa y a sus hijas reunirse con él en Valencia. El rey, con mucho agrado, dio su autorización. En la corte del rey, muchos se admiraban de la enorme fortuna que había logrado conseguir el Cid. Esto despertó la avaricia y el interés de los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que traman desposar a las hijas del Cid para así heredar su fortuna. Después de un largo viaje, la esposa e hijas del Cid llegan a Valencia y se reencuentran con el campeador, quien muy feliz les recibe. Pero desde Marruecos, el cruel rey Yusef y más de 50.000 moros deciden atacar al Cid, quien estaba muy emocionado por el hecho de que su mujer y sus hijas lo verían en batalla. El combate fue el más difícil para ambos bandos, pero los hombres del Cid lograron acabar con casi todo el ejército del rey Yusef, quien apenas pudo escapar. El botín que consiguió en esta batalla fue muy grande y el Cid decide otra vez enviar presentes al rey para que sepa que logró derrotar al rey árabe y su ejército. En esta ocasión, el rey se siente muy complacido con el Cid y decide perdonarlo. Y haciendo caso al pedido de los infantes de Carrión, ofrece al Cid que sus hijas se casen con ellos, para que así obtenga sus títulos, tierras y crezca su honor. El Cid, cual vasallo fiel, acepta de rodillas el perdón del rey y aunque no está de acuerdo, acepta la orden del rey. Y es así como los infantes de Carrión, Diego y Fernando, viajan a Valencia, donde encontrarán matrimonio con las hijas del Cid, Elvira y Sol. Los yernos del Cid se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Listo. Segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. A ver, ¿qué pudieron entender de este segundo canto, chicos? ¿Qué es lo que pudieron entender de este segundo canto? De las bodas de las hijas del Cid. A ver, ¿qué datos pudieron recabar? ¿Qué pudieron anotar? ¿Qué hecho quizás podemos mencionar para construir la historia de este segundo canto, chicos? Xiomi, adelante. Xiomi, adelante. Sí tenía que enfrentar la batalla entre el otro grupo ante todo eso y a finales él logró liberarse de eso y entonces a finales se fue a la casa o al palacio del rey, se fue, algo así entendí, que se perdonó de rodillas ante todo y se acercó la mujer y así para que sus 2 hijas se puedan
casar y puedan tener el atributo de que sus herencias, sus riquezas queden para ellas o algo así, Miss. Ujú. Ok, ya, muy bien, Xiaomi. Ok, correcto. Muy bien. ¿Alguien más por ahí que quiera añadir algún dato extra? Por ahí, Marta. Adelante, Marta. Sí, un poco de lo que pude entender fue que el rey le dio autorización al Cid de que vea a su esposa y a sus hijas en Valencia. Ellas llegan en Valencia, se reencuentran, pero desde Marruecos el cruel rey Chufet, así creo que se llamaba, ataca al Cid frente a sus hijas, pero felizmente él logra ganar la batalla. Al final el rey lo perdona, para lo cual el Cid se arrodilla y también acepta el mandato del rey, que es que se case con sus hijos, que son infantes de Carrión, no, que son Diego y Fernando, los cuales viajan a Valencia para contraer matrimonio con Elvira y Sol, pero estos solamente se casan por interés, más no por amor. Muy bien, Marta, excelente. Correcto. Entonces, miren, en este segundo canto, chicos, nosotros vamos a encontrar que el Cid sigue en batalla, que el Cid sigue conquistando y que sigue creciendo su fortuna. Y que además el Cid ahora ya se llega a establecer en Valencia, ¿no? Él ahí construye, vamos a decir, su hogar y él ahí es soberano, ¿no? De su propio territorio, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, esa nueva posición del Cid y que además seguía siendo muy constante en los envíos de las riquezas o de los botines que le enviaba el rey, fueron justamente los que ayudaron a que el rey le dé el perdón al Cid y le quite la orden del destierro, ¿no? En este caso, haciendo posible el hecho de que el Cid pueda regresar a Castilla y pueda recuperar a su familia, ¿no? Y además, debido a esto y en agradecimiento, ¿no? Por todo lo que el Cid había hecho por el rey, decide, pues, enviar, vamos a decir así, a su esposa y a las hijas del Cid hacia donde él se encontraba, ¿no? Entonces, cuando el rey perdona al Cid, ¿no? Esa noticia a García Ordóñez, que fue el encargado al inicio de la historia de hablar mal de él y fue de hecho por su culpa porque que se desterró al Cid, no le hace gracia, no le parece bien que el rey haya perdonado al Cid. Sin embargo, decide idear un nuevo plan para arruinarlo, ¿correcto? Ordóñez es como el malo de la historia, es el villano. Bueno, entonces el Cid pelea, sí, con, en este caso, el rey de Marruecos, Yusuf, ¿ya? Y termina ganándole, ¿no? También termina teniendo un muy buen botín de esa lucha y también le envía la parte correspondiente al rey. El rey recibe ese nuevo botín con mucho agrado, con mucho gusto y esto fue, vamos a decir, la gota, ¿no? Que hizo posible que ya el perdón sea totalmente oficial. Por tal motivo, los infantes de Carrión le solicitan al rey en matrimonio a las hijas del Cid. Y el rey, al momento de perdonar al Cid, también le dice que sus hijas se casen con estos infantes porque son, no son un buen partido, por decirlo así, y que además, pues ellos habían solicitado las manos de Elvira y de Sol. El Cid recibe el perdón del rey lo más feliz del mundo, sin embargo, no está de acuerdo con lo que el rey le está pidiendo de que sus hijas se casen con los infantes, pero tampoco hace nada al respecto. No está de acuerdo, pero acepta la voluntad del rey. Y de esa manera se terminan casando esas dos hijas del Cid con los infantes de Carrión y ellos van a vivir a Valencia durante 2 años, que es el tiempo que permanecen junto con el Cid y con las hijas del Cid, ¿no? Que son para ese tiempo ya sus esposas. Vamos con el último canto, que es la afrenta de Corpes. Ya, vamos con este último canto. Tomen nota, por favor, los demás también, para ver qué es lo que... De Corpes. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio y respeto, aunque estos eran muy cobardes, y quedó demostrado cuando un león que el Cid tenía enjaulado dentro de su palacio escapó.
Los infantes Diego y Fernando fueron los primeros en ocultarse y los más asustados. Solo el Cid fue capaz de regresar al león a su jaula. Luego ocurrió que el rey árabe Bucar decidió sitiar y atacar al Cid. Este se enteró que sus yernos, por temor, querían escapar para evitar la pelea y le sugirió que podían quedarse en la ciudad cuidando a sus esposas. A esto los infantes insistieron en participar en la batalla, incluso pidieron ser los primeros en atacar, y así lo hizo don Fernando, quien intentó atacar a un moro, pero al verlo sintió miedo, y es Pedro Bermúdez quien lo defiende y mata al moro. Con las carreras a distancia de la UPN, nada te impide estudiar, porque las clases son... Pero decide darle el crédito al infante. Al campo de batalla también ingresó el obispo don Jerónimo, quien mató varios moros. La fiereza y valentía del Cid logró acabar con el rey Bucar, a quien le ganó la espada llamada Tizona. Las ganancias que quedaron en el campo de batalla fueron muy grandes. Los codiciosos infantes se sintieron muy alegres. A manera de reconocer su participación en la batalla, el Cid comenta que sus yernos estuvieron muy bien y que en poco tiempo serán excelentes guerreros. Comentario que hizo que los infantes se sintieran humillados y despreciaran al Cid, tramando a escondidas vengarse. Les dijeron al Cid que volverían a Carrión con sus esposas para que ellas conozcan las tierras que ahora le pertenecían. El Cid aceptó y dio a sus yernos sus espadas, la tizona y la colada, además de dinero y muchos bienes. El Cid ordena al sobrino de su esposa, Félix Muñoz, que acompañe a sus hijas hasta Carrión, y así partió la caravana. Pero al llegar a Corpes, los infantes indican a todos sus acompañantes que sigan avanzando, que ellos se retrasarían pues querían pasar tiempo a solas con sus esposas, pero al estar a solas, los cobardes Diego y Fernando ataron a sus esposas y las azotaron, dejándolas muy heridas para que sean devoradas por las fieras, y continuaron su camino. Pero fue Félix Muñoz, que desconfiaba de los infantes, quien regresó a Corpes y pudo encontrar a sus primas aún con vida. Las auxilió y las llevó de regreso con el Cid. El Cid pidió justicia al rey don Alfonso. Este se sintió responsable de lo ocurrido y ordenó se realice un juicio donde él sería el juez. Y fue así que se celebró las Cortes en Toledo. Los argumentos de los infantes fueron que ellos pertenecían a una alta estirpe y que las hijas del Cid no podían ser sus esposas por no estar a su nivel. El Cid, dado que el matrimonio se disolvía, exigió la devolución de sus espadas, colada y tizona, además del dinero y bienes que le entregó, y por último, un duelo, porque su orgullo había sido ofendido. El rey Alfonso aceptó y ordenó se devuelvan todo lo solicitado, y el duelo se dio entre los infantes de Carrión, Sur González, contra los campeones del Cid, Pedro Bermúdez, Muñoz Bustiós y Martín Antolínez, y en el duelo de justas, los del Cid lograron vencer, dejando derrotados y humillados a sus oponentes. Las hijas del Cid fueron solicitadas en matrimonio por los infantes de Aragón y Navarra. Fue así como el Cid, señor de Valencia, recuperó su honor. Si el resumen fue de tu agrado, no lo piensas más y lee el libro. Listo, chicos. Ese tercer canto. ¿Qué es lo que pudieron entender de ese tercer canto, chicos? ¿Qué pudimos entender de ese tercer canto? A ver, ¿qué pasó en la afrenta de Corpes? ¿Qué pasó en la afrenta de Corpes, chicos? A ver, ¿qué dato pudieron anotar, chicos? Bermúdez defiende a su bando, dice, y lucha contra los moros en los relatos medievales. Ya, Xiomi, ok. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos?
¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de ese tercer canto de la afrenta de Corpes? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Brady, que tenía, dice, un león en el reino y los yernos pelearon contra el Cid. Al final los campeones del Cid ganaron. Correcto, ya, muy bien, Brady. Los dos yernos del Cid tenían una fama de ser cobardes, nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque eran incapaces de permanecer o estar en lucha, ¿no? Muy bien, y abandonaron a las mujeres. Correcto, Abner. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El león se escapa de su jaula y los infantes, lejos de tal vez sujetarlo y volverlo a guardar, se escondieron, ¿no? Porque eran miedosos. Y el Cid fue el único que pudo nuevamente agarrar al león y devolverlo, pues, ¿no? Luego tuvieron una nueva pelea, ¿no? Porque recuerden que el Cid un caballero, ¿no? Es un guerrero. Entonces tuvo un nuevo enfrentamiento y los infantes quisieron participar. Pero ya estando en guerra, ellos tenían temor, ¿no? Y de hecho a uno de ellos iban a tal vez matarlo. Sin embargo, uno de los soldados del Cid terminó defendiéndolo y terminó acabando con la vida del enemigo. Pero ese hecho se lo atribuyó al yerno, ¿no? Para que digan que él fue el que ha defendido y matado. El Cid, al ver esta situación, se alegró y dijo que ellos, pues próximamente iban a ser unos muy buenos guerreros, pero los infantes, lejos de tomarlo de buena manera, lo tomaron como una ofensa. Debido a esta situación, ¿qué hacen? Le dicen al Cid que ellos van a llevarse a sus esposas, o sea, a Elvira y a Sol, a Carrión para que ellas ya conozcan sus territorios, ¿no? Porque ellos estaban casados. El Cid decide dar su visto bueno, les da, ¿no? En este caso, ofrendas, tesoros, ¿no? Por y para sus hijas, y estos se van. Sin embargo, eran escoltados. Y a su vez el Cid le pidió a uno de sus familiares que también vaya detrás de ellos para que le pueda asegurar que sus hijas han llegado bien. En el camino, estos infantes le solicitan a los hombres que estaban acompañándolos que se adelanten porque ellos querían estar con sus esposas a solas. Y es aquí donde en Corpes estos infantes atan a sus esposas y las desnudan, las golpean hasta casi matarlas y las abandonan. El Cid se entera de esto, hace que sus hijas vuelvan a Valencia y va a buscar al rey para darle la noticia de qué es lo que había pasado. El rey se siente culpable porque recuerden que en el canto anterior es él el que le pide al Cid que sus hijas se casen con esos infantes. ¿Y qué es lo que sucede? Se queja, le dice que siente que eso no debió haber sido así, que le pide, ¿no? Una especie de venganza en el sentido de que limpie su honor. Y es así que se aceptan pues un pequeño enfrentamiento en Toledo, ¿no? Los infantes mencionan que las hijas del Cid no son o no están a su altura, así que por eso es que actuaron como actuaron. Como bien lo han dicho, estos se enfrentan y nuevamente el Cid sale ganador, recupera lo que él les había entregado, entre ellas sus espadas, Tizón y Colada, y de esta manera el Cid recupera el honor de su familia, de sus hijas y también su propio honor, ¿no? Y de esa manera termina esta obra del Cantar del Mío Cid. Recuerden que dentro de esta obra, chicos, se resalta mucho aspectos importantes, por sobre todo el amor a la patria, porque el Cid, pese a haber sido desterrado, seguía luchando en nombre de su nación y en nombre de su rey. Su fidelidad es una de las cualidades que más se resalta. También vemos otros temas como el amor a la familia, como la lucha por el honor, que también se refleja dentro del Cid y también con la familia de ella, o bueno, de él. ¿Correcto? Un dato importante, chicos, ya voy a dejar de compartir esto. Un dato extra. ¿Listo? Rodrigo Díaz de Vivar, recuerden que establece su propio dominio. Y él sigue dominando sus territorios hasta cierto punto, específicamente hasta, nos dice, ¿no? Que él consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad un señorío independiente hasta el año 1094. ¿Ya?
que él muere. Y cuando él perece, después de su muerte, quien asume la batuta es su esposa Jimena. Y ella también direcciona el pueblo, ¿no? Hasta lo que es el año 1102. Y ya, bueno, después de eso, ese territorio pasa a ser territorio musulmán, ¿no? Entonces hay un dato adicional o en relación a lo que es esta obra del Cantar del Miocid. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, chicos, por ahí? ¿Algo que quizás quiera agregar alguno de ustedes? ¿Algo adicional por parte de ustedes, chicos? ¿Algo adicional? ¿Nada? Listo. Recuerden entonces que el Cantar del Miocid es una obra que pertenece al género épico y está enmarcado dentro de lo que es la literatura medieval. Ya, chicos, recuerden eso, por favor. Si no hay dudas, no hay preguntas, pregunto yo. Ahí está. ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy? A ver, por ahí pueden levantar su manito, pueden tal vez también mandarlo al chat, no hay problema, cualquiera de los dos medios es válido. A ver. Bonifacia, adelante. La literatura medieval, habíamos aprendido. Muy bien, muy bien, muy bien, Bonifacia. Hemos hablado sobre la literatura medieval, efectivamente. Correcto, muy bien. A ver, la historia sobre el canto del Miocid, correcto, sobre el Miocid y sus travesías, muy bien. La batalla del Cid, referido a la literatura medieval, correcto. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Cómo hemos aprendido sobre la literatura medieval, chicos? ¿A través de qué hemos revisado este tema, este aspecto? ¿A través de qué hemos revisado la literatura medieval? A través de fuentes y videos, profesora. Claro, muy bien, José. Por supuesto. Muy bien, hemos revisado lo que ha sido el video, que es un resumen en realidad. Porque si no, imagínense, nos ponemos a leer la obra, nunca vamos a acabar en clase. Ajá, correcto. Muy bien, hemos ido comentando también según lo que ustedes han ido entendiendo de cada canto. Ahora que ustedes ya conocen qué es la literatura medieval y una de sus obras representativas, que es el Cantar del Miocid, ¿para qué les va a ser útil toda esta información, chicos? ¿Para qué les va a servir? ¿Para qué les va a servir? ¿Para qué les va a ser útil toda esta información de literatura medieval, chicos? ¿Para qué les servirá? Para saber sobre la edad media, profesora. Muy bien, José. Correcto. Para ubicarnos en un contexto, ¿no? Muy bien. Para poder tener una señal o experiencia para un futuro de duda. Ya, ok, muy bien. Para el conocimiento, Melanie, correcto. Y justo ahora ustedes pueden comparar la literatura clásica con la medieval, ¿no? Y definitivamente vamos a llegar a la conclusión de que son dos literaturas que tienen características muy propias y que tienen un enfoque muy particular también, pues, ¿no? Y que se reflejan, lógicamente, a través de sus obras, ¿no es así? Siendo en este caso, el día de hoy, lo que hemos revisado, el Cantar del Miocid. Muy bien, chicos. Agradecerles por su asistencia a clases del día de hoy. Los espero en la siguiente sesión. Por favor, no falten. Recuerden que su participación es importante. ¿Ya, chicos? Buenas noches, bonita semana. Ingresen a sus cursos, chicos, y ya nos estamos volviendo a reencontrar. Cuídense, chicos. Hasta luego. Buenas Gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Cuídense. Profesora. Buenas noches. Chao, profesora. Cuídense. Chao, chao.